Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En la época colonial, las prácticas homosexuales eran consideradas un pecado nefando y castigadas con extrema severidad, incluso con la pena de muerte por hoguera, siguiendo la tradición inquisitorial española. Con el paso a la República, aunque cambiaron los marcos legales, la discriminación y marginación persistieron bajo nuevas formas. Durante el siglo XX se consideraba la homosexualidad como una patología médica y psiquiátrica, y durante la dictadura se intensificó la represión contra los espacios de encuentro homosexual. En este episodio haremos un recorrido revelador por la historia de la homosexualidad en Chile, desde los tiempos de la colonia hasta los inicios del siglo XXI. Nos acompaña Óscar Contardo, reconocido periodista y escritor chileno, autor del emblemático libro Raro, una historia gay de Chile que acaba de volver a editarse. Este libro examina cómo ha evolucionado la percepción de la homosexualidad en la sociedad chilena a lo largo del tiempo. Hola Óscar, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo para conversar de un área de nuestra historia que se habla muy poco y que bueno, tenemos la gran fortuna de poder revisarla con la reedición de tu libro Raro, una historia gay de Chile. Así que felices de tenerte aquí. Bienvenido a esta conversación. Hola, muchas gracias, Rocío, por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Óscar, bueno, yo te comentaba que cuando nació este programa hace 12 años, ya se había publicado Raro por primera vez, entonces nunca lo pudimos abordar como se debía, así que estamos contentas de poder abordarlo ahora con esta nueva edición que ha sacado Editorial Planeta. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Tú cuentas un poquito ahí que, bueno, primero tenía Ciútico, que yo no vivía aquí en Chile, pero cuando vine mi papá me lo regaló así, casi que apenas me bajé del ¿Dónde avión. vivías tú? En Ecuador, y cuando volví, seguí leyéndolo, me reí mucho, lo disfruté mucho, y porque además la sociedad de allá es muy ciútica también, así que aplicaba mucho. Pero bueno, ahora tengo aquí Raro en mis manos, como yo decía, nos hubiera gustado abordarlo antes, pero lo tenemos ahora y las cosas por suerte han cambiado, tal vez Raro haya hecho su parte en esos cambios. ¿Cómo es que se te ocurre escribir este libro? ¿Por qué te hacía falta? ¿Habías investigado ya sobre el tema y querías exponerlo? ¿Cuáles fueron esas motivaciones? En el libro un poco termina con eso. Era el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente. Era un libro que a mí me hubiera gustado que hubiera existido antes. Entonces, esa es la idea del libro. O a ese público le escribí, por decirlo de alguna manera, o a esos lectores le escribí, lectores que como yo hubieran querido haber leído ese libro antes. Bueno, ya que no existe, hay que hacerlo uno mismo. Claro. Suele ser la consigna. Si no existe, entonces lo hago yo. Claro, eso es, y bueno, el interés por explorar el tema, ¿no? Bueno, y ahí siempre nos gusta saber cómo investigar algo que hasta entonces no se había publicado mucho, es difícil rastrear, porque como tú nos cuentas en el libro, no siempre ha cambiado la historia. Pero vamos a repetirlo a los últimos años de Chile. Claro. La historia moderna chilena es algo como que no se conversaba públicamente. Entonces, ¿cómo pudiste ir rastreando datos para dar vida a este libro? Bueno, primero uno siempre tiene referencias de otros, de libros de ensayo, de investigación, de investigación histórica, académica, que está hay muchas citas, es un libro súper argumentativo en ese sentido, porque claro, tomo como referencia libros de historia más académica de los últimos 20 años, de ese momento, digamos. Libros de ensayo, generalmente europeos, ingleses y norteamericanos, y otros de autores
fundamentalmente mexicano y investigaciones y un par de investigaciones que se habían hecho en Chile en los últimos, en la última década, de gente que estaba haciendo sus tesis en posgrado en historia de género, de historia social. Ya, tenía por un lado esos modelos y por otro una forma de abordarlo que me permitiera eh, primero darle una estructura cronológica a través de determinadas ideas. Y la idea principal de cómo se rastrea este tema, o la forma en la que se rastrean este tema es a través de la homofobia. O sea, eso genera registros, si no, no habría registros. Qué importante este punto. ¿De dónde vienen esos registros? Y de dónde vienen esos registros da un cambio de época. O sea, hay una época en la que vienen fundamentalmente de registros religiosos, de normativas religiosas, después normativas legales civiles, después médicas. Dentro de las médicas hay también una evolución que es primero de la criminología, de la medicina forense, la endocrinología, cuando se empieza a preguntar el científico ya, pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué lo causa? Entonces piensan que eso es un problema hormonal. Y después de la psiquiatría. Entonces, ahí hay una progresión desde la religión a la justicia civil, a la medicina. ¿Y qué en común tienen esas tres figuras? El poder, cómo se ejerce el poder dentro de la sociedad, el poder de moldear lo que se va a tener como permitido en términos de las conductas sexuales. Claro, y de alguna manera así como lo bueno y lo malo. Claro. Entonces, en la medida que uno ya tiene esa estructura, tiene esa línea, vas a buscar historias. ¿Y dónde se encuentran esas historias? Bueno, en los archivos de distinto tipo, judiciales, religiosos y médicos, en el caso de las épocas más anteriores, digamos, porque el libro arranca de un momento anterior, digamos, a la colonización, a la conquista de América. Claro, están los libros y los estudios que se han hecho sobre el tema, fundamentalmente en el ámbito anglosajón. Un medievalista muy importante en este asunto es el señor Boswell, que se me va el nombre, ya se me olvidan las cosas, se me va el nombre de pila. Boswell fue un medievalista muy importante en este tipo de estudios sobre la homosexualidad y es como una referencia para entender qué ideas surgieron durante la Edad Media cómo hubo competencias sobre ciertas ideas, por ejemplo, lo más común es la traducción de los segmentos bíblicos en los que se alude a. Entonces, ahí él relata las pugnas sobre esas traducciones. Por ejemplo, la idea de los sodomitas en Sodoma. Para ponerlo en bien simple, pues es una disputa en por qué Dios los había castigado. Porque es bien absurdo la razón, digamos, del castigo. Y originalmente no tenía que ver con una actividad sexual, tenía que ver con que los sodomitas no le habían dado hospedaje a los ángeles.
y eran castigados por eso, que tiene mucho más sentido, ¿no? Claro que sí. Bueno, en fin. De ahí en adelante como una historia de ideas que le sirven a un determinado poder para mantener el control sobre una población. Bueno, ahí quería que habláramos de la iglesia, ¿no? Que es como un hilo que atraviesa todo el Sí. libro, que ha tenido que ha marcado las pautas o tenido algo que salir a decir a lo largo de los siglos, pensando que la historia empieza aquí en tu libro en la Edad Media y de ahí va marcando pauta. Pienso yo en Leonardo da Vinci, aunque él ya es cuando se está acabando la Edad Media, un poco antes de que vinieran los españoles a América. Entonces, no sé, ¿de dónde viene esta idea? ¿Cuándo cambiamos? Si nos vamos más atrás, o tal vez podrías haber partido el libro con los griegos, o no sé, que de alguna manera vivían, se nos cuenta hoy, más libres, sin No, todo eso esto no se trata de eso. control. No, son cosas, nunca hay que hacer esas traducciones exactas, digamos. Ujú. Pensar en una sociedad como la griega era lo que nosotros estamos pensando en una minoría que era la gente que era libre, pero Cierto eso, sí. y eran hombres, no Ujú, mujeres. Entonces, traducir esas mentalidades según las referencias actuales es un paso en falso. ujú. Son ideas que se van traspasando los siglos y que de alguna forma las culturas o las diferentes civilizaciones las van adaptando según el momento. Entonces, eso de que pensar de que cualquier tiempo pasado fue mejor, nunca es No. cierto. Era diferente, ¿no? Sí, exactamente. Pero volvamos a esto de la iglesia. Yo no sé si siempre fue así, fue bueno, no solo en lo que tiene que ver con la homosexualidad, sino en muchos ámbitos esto de controlar los comportamientos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida sexual de las personas. Bueno, todas las religiones funcionan así. Es control, es orden y control. Entonces, se establecen siempre restricciones. En este caso, en el caso de la institución religiosa, porque una cosa es la creencia y otra cosa es la institución, esto demoró mucho tiempo, digamos, y está enmarcado en un ámbito mayor que es como el control de la sexualidad completa. Y eso significa también el rol, los distintos roles que van a tener los distintos géneros, o sea, el rol de la mujer, el rol del hombre. Y, y en ese sentido, claro, se enmarca en un largo proceso que si uno lo lee desde la actualidad habían discusiones muy absurdas, pero hay que entender cuál era la mentalidad del momento. Entonces, claro, discutir durante siglos sobre si determinados sujetos tienen o no alma, o la idea que se tiene de eh, determinada sexualidad o determinadas formas de ejercer la sexualidad, ahí fue fundamental Santo Tomás. Y bueno, se establecen una serie de reglas también que no tienen mucho que ver con los conocimientos que tenemos ahora. Y esas reglas perduran, independiente de que si en los siguientes siglos apareciera evidencia que contradijera el origen, el inicio de esas ideas. Por ejemplo, de cómo era que las guaguas llegaban al útero de las mujeres. Entonces, bueno, es muy complejo en general, eh, pero es entretenido de leer. Es Por entretenido supuesto. porque vas haciendo el ejercicio acelerado y simple que lleva a determinadas ideas. Y esas determinadas ideas están siempre orientadas a mantener un control para ordenar el mundo, ordenar a la gente, a la población. Y eso es lo que llega a América. Desde un determinado momento es lo que llega a América.
ciertas ideas de un determinado momento y de un determinado ámbito religioso en este caso. Claro. Porque no era lo mismo lo que estaban pensando los ingleses en ese minuto o los franceses que los peninsulares. Entonces era bien interesante la idea con la que venían los conquistadores. Bueno, y ahí viene de nuevo esto de la Iglesia Católica, ¿no? Los ingleses anglicanos, un poco distinto, pero quiero que vamos avanzando en esta historia porque en el fondo es como responder, vuelvo a decir, no solo en el ámbito que aborda tu libro en específico, sino que yo creo que todos nos hemos preguntado por qué los chilenos somos tan cartuchos o éramos, hoy día ha ido cambiando eso, no sé, no quiero pensar que es una ilusión mía, quiero creer que es real, en comparación con nuestros vecinos. ¿En comparación con qué? Yo siempre desconfío de esos discursos como que se establecen. Incluso la expresión no termina de cerrar. Yo creo que Chile responde a lo que ha sido una sociedad extremadamente alejada geográficamente de los grandes centros, digamos, de pensamiento, de lo que sea, de económico, y extremadamente pobre. Entonces, ese autocastigo permanente, esa como incomodidad, es parte de la historia esto. Si no, se podría haber sido de otro modo, si esto estaba al final de todo. Y en el caso del conservadurismo, yo creo que es variable, que era una élite muy conservadora en esos términos, y eso de verdad ha cambiado. O sea, y que aparte en un momento, sobre todo en los 90, se identificó conservadurismo con con la exhibición del cuerpo femenino. O sea, conservadurismo es lo que está en contra de la exhibición del cuerpo femenino. Todos los discursos apuntaban a eso. Y de la sexualidad, y de exponer la sexualidad de la mujer. Y el hecho de pensar de que ser liberal era la posibilidad de exhibir los cuerpos femeninos libremente es una visión bastante rara de la liberalidad, especialmente en esa época. Y si tú comparas ahora, nosotros ahora tenemos inmigración latinoamericana. La mayoría de los migrantes latinoamericanos que llegan son muchísimo más conservadores en términos de relaciones. En términos del trato a la mujer y en términos de trato a la diversidad sexual. Entonces, eso de que Chile es un país extremadamente conservador, yo no lo creo. Yo creo que había un poder en determinado momento, muy influenciado por la dictadura, que hizo que la élite, que además está muy concentrada y muy pequeña, tuviera unas respuestas demasiado conservadoras que no se sostenían con lo que pensaba la gran mayoría del país. Y eso retrasó muchísimo avances en términos de los derechos de la mujer y los derechos de la diversidad sexual. Totalmente. Bueno, hay tantas cosas que se me vienen a la mente, pero que ya nos alargaríamos mucho. Vamos a esta historia, como tú decías, que parte de los registros son registros, no quiero decirlo mal, ¿no? Pero que han tomado los homofóbicos, por eso es que de criminalización o de anormalidad. Así es. Bueno, y tú cuentas algunas historias con personajes de nuestra historia ahí identificados que fueron parte o que sufrieron esta homofobia, a gente que tuvo cargos importantes o de todo un cuanto hay que yo no lo había escuchado jamás estos casos, a pesar de que aquí hablamos constantemente de historia, están totalmente borrados de la historia, no porque sea un caso en particular, sino porque debiera contarse la historia así como se ha ido incluyendo, qué sé yo, las mujeres, ahora libros de la historia de las mujeres, que ya han salido a conformar esta red que no era solo una historia como la que aprendíamos cuando éramos niños. Entonces aquí tú mencionas ciertas personas que viven lo que hoy día nos parecería horrores
pero también haces la advertencia que a veces las cosas cambian y empeoran o se activa este círculo que algunos dicen que es la historia. Entonces, compártenos alguno de esos casos. Vamos al tiempo de la colonia, por ejemplo, cuando llegan los primeros conquistadores acá, con esta idea asociada a la iglesia de control. De control, poder. Sí. Lo más interesante era que según un postulado de uno de los investigadores mexicanos, que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo cito en el libro, los conquistadores venían con una mentalidad nueva, por decirlo así, en donde el acto de la sodomía ya no era solo un acto que se penalizaba, sino también se había creado una figura específica de hombre, de sujeto masculino, que con ciertas características externas que se podía identificar. Esa idea habría surgido en el siglo XV. Antes no era algo tan claro, y esa idea habría surgido dentro del ámbito del Mediterráneo, de Italia, de España, y era la idea con la que venían los conquistadores. O sea, había ciertas personas, ciertos hombres que por ciertos rasgos externos, cierta forma de vestirse, cierta forma de hablar, cierta forma de maquillarse, daban cuenta de que eran portadores de este pecado, ¿ya? Así llegan a América. ¿Y qué pasa aquí? Que empiezan a conocer estos pueblos totalmente ajenos a las costumbres europeas y empiezan a identificar en todas partes que están estos sujetos. O sea, y que los describen en las crónicas como amarionados. Entonces, ¿y qué se hace con estos sujetos? Se les castiga. Y el caso más emblemático de esto es Núñez de Balboa, el conquistador que se supone que descubre el Océano Pacífico para los europeos, que llega a un pueblo de Centroamérica, lo que hoy debe ser Panamá, y llega ellos viajaban con una jauría de perros. Entonces descubren este pueblo, identifican a estos sujetos y se los dan a comer a los perros. Y sobre esa crónica hay incluso un grabado que se mantiene en Alemania de esa escena. Eso se debió haber repetido en muchas situaciones y con muchos pueblos originarios. Porque se les presentaban estos sujetos que se adornaban con plumas, que tenían un comportamiento diferente al que se supone que tenían la mayoría de los varones de ese pueblo, en fin. Y eso también servía como argumentación para la conquista. Porque otro de los temas era a ver, tenemos que tener un argumento para someter a este pueblo que no nos declaró la guerra, que no... Nosotros llegamos aquí, entonces para quedarnos con esto, para someter a este pueblo tenemos que tener un argumento. Y uno de los argumentos más importantes era ese. Ya, esto es como otra historia. Los pecadores, merecen ser convertidos y ser transformados en súbditos. Todavía no entiendo por qué. Bueno, ¿cuál era el peligro? Por lo mismo que Trump eleva los aranceles y todo es power. Sí, pero un poder en el fondo que, no sé, bueno, es un tema ya de larga reflexión y si se quiere hasta filosófico, pero es como ya por poder, o sea, se puede hacer cualquier cosa. Siempre se ha hecho cualquier cosa. No lo puedo entender. Estaba anotando yo muchas de las cosas que me decías porque quiero indagarlas después con más detalle. Bueno, y mencionas también en el libro a propósito que dices que aparecían, estos amarionados, como les llamaron en su tiempo. ¿Qué pasa con los mapuches cuando se enfrentan acá? Porque además aquí se nos ha vendido la historia de que el mapuche es guerrero, es así, no sé, el tema todo este como prototipo. De la virilidad de los conquistadores está en todos los pueblos.
todos los pueblos dicen que entre ellos no pasa eso. Hay una figura que existe todavía, que es la del machihueye, que es el machi hombre, que hay descripciones coloniales de que estos machis no se establecían en pareja con mujeres, y que tenían un rol dentro del pueblo mapuche muy específico, además. Muy específico en el sentido de que eran como un rol espiritual, como similar a lo que podría ser un sacerdote, pero no igual, quiero decir, porque no, pertenece como a otro orden de cosas, y esa figura habría entrado como a disminuir en la medida que la conquista avanza. O sea, existía una especie de lugar institucional para esas personas, hombres, que tenían esas conductas no convencionales, por decirlo de alguna manera, esas conductas sexuales no convencionales respecto de la mayoría. ¿Qué pasaba con los conquistadores? Hay en la época de la conquista hay un episodio en el que un grupo de hombres españoles es quemado, siempre en la frontera, en la Araucanía, acusados de, se le llamaba el crimen nefando, o sea, el que no se podía nombrar. Y claro, a ver, hay una tradición también, esto no es nada de raro, en las instituciones jerárquicas donde los hombres permanecen aislados, donde no hay mujeres, pensemos en las cárceles, o en las instituciones militares, hay una tradición de ese tipo de conducta. Y que ese tipo de conducta siempre está siendo, por decirlo así, pesquisada. Pero si uno lo piensa, es gente que está aislada durante mucho tiempo, que está aislada del trato social convencional. Bueno, pasa eso. Entonces, en el caso de Chile, ese primer registro es de la conquista. Después hay otro registro de un proceso a una autoridad civil, un proceso que nunca termina, a un oidor, que nunca termina en el sentido de que se le acusa a este oidor de el equivalente a lo que podría ser hoy día abuso en contra de un sujeto, de un esclavo, y de un comportamiento determinado con otras personas, pero todo es como de oídas en el proceso. Y finalmente los sacan de Santiago, a los oidores los trasladaban de colonia en colonia, justamente para hacer contrapesos de poder con el poder local. Y lo trasladaron y se murió en el Callao encarcelado, sin que nunca hubiera terminado su proceso. Es una historia bien triste. Sí. Qué atroz. Sí. Todas estas historias son atroces, de un odio que no puedo entender la verdad que hace que una persona que no conoce a otra le dé estas torturas y tratos, en fin, sin motivo, digamos, porque uno puede caerle mal a alguien por una serie de razones, pero sin conocerlo. Es que yo creo que los seres humanos somos intrínsecamente crueles, somos unas criaturas crueles. Entonces, a mí no me sorprende que eso se institucionalice. Generalmente se institucionaliza de alguna manera. O una determinada cultura le da un cierto espacio a la crueldad para que esa pulsión tenga una salida, porque siempre va a estar, siempre va a estar. Y si se le va cerrando, siempre va buscando la forma, esa pulsión de salir. Esto me lleva a recordar una conversación que tuve hace algunos días con una
con un ex director de gendarmería que hablaba de que las cárceles no podían ser tan seguras porque estaba esa pulsión que se podía en el fondo traducir después en que las personas tuvieran la esperanza que podían escapar. Esa era una vía. Entonces, si uno hacía algo muy cerrado, ya no tenían eso. En el fondo se volvían locos más rápido se convertía en peleas, etc. Ahí ya nos metemos en otra dimensión humana. Siguiendo con la cronología del libro, también cuentas una etapa y que no es tan antigua, no es la época de la colonia, y que tiene que ver con perseguir redadas policiales para capturar homosexuales. O sea, ¿cómo la fuerza pública podía estar destinada a ese tipo de cosas? Bueno, me imagino también porque la ley era distinta y podían hacerlo. Sí, pero particularmente en Chile pasó que estuvo asociado y en distintas partes. La más masiva estuvo asociada a la epidemia de sífilis a principios de siglo. En Valparaíso y Santiago. La epidemia de sífilis fue bien devastadora, es algo de lo que no se tiene mucha conciencia, porque no existía cómo combatirla en ese minuto, por la extensión de la prostitución en Chile, en estas dos ciudades. De hecho, la armada, había armadas extranjeras que le prohibían a la tripulación bajar en Valparaíso, porque era conocido por la epidemia de sífilis. Entonces, ¿qué pasa? En esa epidemia de sífilis, una de las fórmulas era de hacer redadas en prostíbulos, y los prostíbulos tradicionalmente servían de refugio para los homosexuales de la ciudad. Era el lugar donde se hacían fiestas, donde podían estar sin peligro. Esa era la excusa para hacer redadas, y la policía mostraba con estas redadas, que estaba haciendo algo y que estaba cooperando para controlar este problema social. Y eso se dio mucho desde fines de la década del 20. Y esto en paralelo con otra idea que era la del higienismo social. La ley te castiga a ti por los actos que cometiste, ¿ya? Si tú robas, te persiguen por robar, y en tanto que tú robas eres ladrón, no si tú tienes la idea de robar. Pero en una corriente higienista de la criminología se empezaron a hablar de estados antisociales, o sea, de personas que en tanto eran de tal manera o se comportaban de tal manera, ya tendían a ser criminales, aún sin cometer delito. Entonces, a esas personas había que mantenerlas controladas. Y dentro de esas personas estaban los hombres homosexuales. Entonces se dictó una ley de estados antisociales que nunca sirvió de nada, siguiendo esa lógica internacional de la criminología, que en ese momento era súper moderno. Esto ya no se suponía que era científico, moderno. Y había criminólogos y médicos famosos que se dedicaban a eso, a hacer descripciones de las cosas más absurdas. Entonces ahí entra este otro poder que te decía yo, que era la ley y la medicina. Y se le hacen exámenes a los detenidos, exámenes de medicina forense, como pollo, digamos, un pollo que tú compras y así, así, se le hacen exámenes, y esos exámenes se suponía que describían a este tipo de un ser humano, cómo era su cuerpo, se hacían descripciones de cómo eran corporalmente, etc. Y esa es otra etapa que dura o permanece como la principal hasta mediados del siglo XX. No es que sean reemplazadas, todas estas ideas siempre se les suma otra más moderna, pero todas quedan latentes, digamos, presentes pero escondidas. La idea religiosa, la idea médica, la idea de las hormonas,
Incluso en el lenguaje habitual se dice, le faltan hormonas, parece, o tiene un problema de hormonas. Todo eso se debe a determinados pensamientos en torno a la ciencia de un momento, donde se hacían experimentos. Hay un caso súper conocido histórico de Alan Turing, que es el científico, el matemático, que descubrió cómo descifrar las claves de los mensajes nazis por radio. Claro, el Lo que código Enigma. Claro, lo que permitió, en el fondo, ganarle a que los aliados le ganaran a la guerra a los nazis. Bueno, él fue acusado y procesado por homosexualidad en Inglaterra, en el principio de los 50. Y el castigo que se le dio fue inyecciones de hormona, que es como una especie de castración química. Y se deformó completo. ¡Qué horror! Entonces ese fue el periodo de hegemonía médica, o hegemonía médica endocrinológica. Después vendría la psiquiatría, que lo interesante de eso, de ese nuevo poder sobre el tema, es que por primera vez el sujeto que tiene el poder, o sea, el médico, el que está en la jerarquía superior, le pregunta cosas al sujeto que está en la jerarquía inferior, para que le cuente cómo ha sido su vida, porque hasta antes eso no era un tema, había que analizarle la hormona, los flujos, el cuerpo, las conductas, pero no que contara su historia. ¡Qué Y eso es increíble! bien importante, ¡Qué porque eso increíble permite, que... por ejemplo, ir a los archivos y conocer la historia de determinados sujetos, cómo se daban esas vidas, dónde iban, qué hacían, cuántas veces habían tenido problemas, quién los denunció, si hubo denuncia. Algunos iban solamente porque sí, porque esto les representaba un problema, en fin. Bueno, y de ahí, porque también hay una época en la que se le llama o declara que es una enfermedad también. O no, siempre fue, o sea, primero era un delito, después siempre fue una enfermedad, un trastorno. Lo que pasa es que la enfermedad fue variando como en la catalogación, un trastorno mental. Y el paso en el que ya la medicina deja de considerarla un trastorno mental fue bien largo, porque empieza en una tradición de la psiquiatría, que no es la que había llegado a Chile. En los 70 se establece de que la homosexualidad no es un trastorno mental en ciertas asociaciones de psiquiatría, la americana, la norteamericana, después la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero en Chile, la tradición era más alemana que americana, que estadounidense. Y en esa tradición siguió siendo y siguieron siendo formados los psiquiatras, sobre todo, los psicólogos también, con la idea de que sí era un trastorno mental. De hecho, uno de los puntos críticos de esto era las personas homosexuales que entraban a la especialización de psiquiatría, que no podían declararlo, porque sabían que lo iban a expulsar. O si los declaraban, los expulsaban, tal vez no directamente, pero era siempre un tema en la carrera que hacía esta persona, y se veía la forma de que por sí mismo decidiera salirse de la especialidad. Pero era hasta hace muy poco. Ay, que me da vergüenza ajena todo esto, me da dolor, no sé, una serie de cosas que me provoca esta historia que nos estás compartiendo, Oscar. Y bueno, mucho de eso se puede ver de manera magistralmente escrita en tu libro Raro. Quería que nos remontáramos, porque nos quedan poquitos minutos, a lo más reciente, porque tu libro es publicado en 2010, pero luego en el 2012 ocurre algo que pareciera que ya no podía ocurrir, que es la muerte de Daniel Zamudio. Sí, la muerte de Daniel Zamudio, que fue un hito por varias razones. No porque fuera algo extraordinario. Los asesinatos de hombres y mujeres homosexuales aparecían en la prensa
hasta los 90 con una frecuencia y sin que a nadie le pasara mucho, digamos, porque en general lo que pasaba, la forma en la que morían era en la casa, eran encontrados muertos. Y había ya en los 70 mucha prensa amarillista que se seguía con persistencia estos tipos de casos y que los presentaba asesinatos a personas homosexuales o a travesti, lo que en esta época diríamos transgénero, pero que en esa época no se usaba el concepto, no se conocía el concepto, como algo cómico. Las descripciones eran cómicas. El policía tanto le dio 3 balazos a la Rusia no sé cuantito de tal calle. Y era una travesti. Pero no se presentaba eso como una noticia, ¿cómo decirlo? Cómica, algo de lo que reírse. Nadie se condolía de esa situación. Y ese yo creo que fue un cambio importante con el asesinato de Daniel Zamudio, porque ya existían organizaciones, fundaciones, organizaciones de la diversidad establecidas. Ya había cambiado un poco el discurso oficial y los elementos que conocimos de la forma en que fue asesinado este chico, claro, fue tan espantoso que se transformó en una causa nacional. Y ahí el punto fue que hubo una condolencia colectiva, que eso no había ocurrido antes, porque antes había habido un montón de otros asesinatos y nadie se condolía porque mataran a un homosexual. Ay, bueno, nos podríamos extender muchísimo porque es una historia que hace falta contarla, saberla, repasarla. Para eso está tu libro, bueno, y como tú decías, también otras publicaciones. Se me ha pasado rapidísimo el tiempo, Óscar, ha sido un placer conversar contigo y como decía, bueno, con ganas de haber extendido mucho más esta charla. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, te lo agradezco mucho. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.